Bueno, Dios me lo bendiga a todos. Como ya es del conocimiento de todos, las clases de doctrinas pasaron a cada 15 días como estábamos antes. Así que las grabaciones va a ser este miércoles. El siguiente miércoles no hay grabación hasta el siguiente miércoles. Entonces, así se está manejando todas las doctrinas a partir de hace una semana atrás. Así que eso va a dar pues un poco más de tiempo para ustedes, pero también pues hay que seguir estudiando. Tenemos por ahí una meta. Esto nos va a alargar un poquito el seguir estudiando, y hemos estado con la parte de los descuidos, ¿verdad? Entonces tenemos por acá lo que hemos estado trabajando, que es la serie de estudiando el tema de no descuidar la familia. Ya miramos lo que era todo lo relacionado con los hijos, no descuidar la relación padres e hijos, pero ahora estamos enfocados en los matrimonios. Entonces estamos trabajando en no descuidar la familia, pleca, matrimonio. Sé que algunos pues no están casados, sé que algunos están solteros, pero va a llegar el tiempo que ustedes, si el Señor no ha venido, pues ustedes puedan optar a un matrimonio, y de igual manera ustedes van a ver lo hermoso en Dios, porque hay mucha simbología, y si ustedes comienzan a aplicar principios que aquí se dan, van a poder llevarlo a su vida espiritual, y se aplica de muchas maneras, no tanto en sí, sí, ¿verdad? Pero no tanto al tener un esposo o una esposa. Entonces vamos a continuar. La introducción es la misma. Estamos trabajando con la serie de la recuperación de la visión espiritual. Todo este año hemos estado con esto, y nuestra base, el libro de Hechos, Hechos 9, ahí está nuestra base, y entonces vamos a continuar. Ya lo hemos entendido. Sé que hay algunos hermanos que nos ingresaron. Lo que ha llamado la atención es que el Saulo dice que recobra la vista. Él va en el camino hacia Damasco y ahí sucede algo muy hermoso y él recobra la vista, pero luego de recobrar la vista viene un tiempo de llenura espiritual. Hemos visualizado eso como un tiempo en el cual la iglesia va a venir, un tiempo en el cual va a ser diferente, un tiempo en el cual muchos hemos predicado de ello, que es un tiempo diferente, un tiempo de milagros, un tiempo de llenura, un tiempo completamente hermoso. Pero para eso es necesario recuperar la visión espiritual, y hemos estado trabajando en eso. Y hemos visto que más que un suceso, es un proceso en el cual todos tenemos de pasar cada una de estas etapas. Y actualmente estamos en la etapa que hemos llamado Plan Damasco. El Plan Damasco es un tiempo en el cual usted está en la ciudad y está esperando las instrucciones. Según Hechos 9:8, dice: levántate, entra a la ciudad y espera instrucciones, esperar instrucciones. Otras versiones dice que se va a decir lo que debemos hacer. Otra versión dice que se nos va a decir lo que es conveniente hacer. Entonces, mire lo importante e interesante de aprender a esperar las instrucciones de Dios. Entonces, ¿para qué? Para poder aplicarlas. Yo les decía a los hermanos que ya habiendo estudiado tanto este proceso de recuperación de la visión espiritual, ya estamos en un nivel en el cual estas instrucciones son casi obligatorias espiritualmente. Y habríamos abierto una puerta en Lucas 11:42, donde hablaba de que nosotros tenemos la obligación espiritual de hacer cosas, pero sin descuidar otras. Entonces de ahí venía el rema de que estamos obligados a no descuidarnos, obligados a no descuidarnos. Y en el libro de Timoteo, que es donde hemos estado estudiando, en el verso 7, dice, sé que vienen hablando de las viudas, pero dice: dile a todos que hagan esto para que nadie los culpe de descuidar a su familia. Y ahí es donde hemos estado trabajando, en el hecho de que no podemos descuidar nuestra familia. Yo no sé, en base a las enseñanzas, cómo está usted, si ha mejorado su relación con sus hijos, si ha mejorado su relación con su esposa, si ya le está prestando atención a su familia. ¿Por qué? Porque es necesario entender que muchas veces el mundo nos presenta a la familia como un esposo, una esposa y los hijos,
cuando realmente es un poco, la estructura es un poco diferente, porque en un matrimonio, en un hogar, lo que primero está es Dios. Luego, lógicamente, una mujer y un hombre se unen para formar los padres y luego van a procrear hijos. Esa es la estructura que debe mantenerse en un hogar que va a estar cuidado por Dios. Entonces, hemos estado estudiando, ya vimos la relación padres e hijos, y hoy estamos estudiando lo que es la relación entre los esposos, los matrimonios. Entonces, específicamente, vamos a comenzar a continuar hablando sobre no descuidar el matrimonio. Y en la clase anterior mirábamos una faceta en la cual dice que dejarás tu casa y vas a ser un solo ser, un solo cuerpo. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Porque la pregunta que venía a mí es, nosotros nos casamos con personas que a veces son completamente diferentes a nosotros. Tenemos cómo poder hacer para llegar a ser un solo cuerpo. Los que tienen novias, ustedes pueden ver que tal vez a usted le gustan las cosas dulces, pero a la otra le gusta, a la novia le gustan las cosas saladas. Entonces, ya cuando vamos a un matrimonio o a una relación más seria, esto viene a ocasionar problemas. Y los matrimonios muchas veces están descuidados por esto, porque no hemos entendido la parte de la Biblia. Específicamente la base es Marcos 18, donde dice, mire, los dos se convertirán en una sola carne. De modo que no son ya dos, sino uno. Mire otra versión como la lenguaje sencillo, dice, los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fuera una sola persona. Mire lo interesante de esto, porque muchas veces nosotros decimos, ok, vamos a casarnos, ¿te quieres casar conmigo? Sí, claro que sí, papito, vámonos, tú me gusta tu cuerpo, tu pelo, lo que sea, lo que le guste del muchacho y vámonos a casarnos, y usted no mira más allá, no piensa en la parte espiritual, y cuando comienza a ver, usted cree que solo es de firmar una acta y que le den la bendición espiritual y ya estamos casados y ahora a darle. Hoy vamos a continuar la vida como nosotros le hemos llevado. Y no es así. Mire cómo dice la versión lenguaje sencillo. Los que se casan ya no viven como dos personas separadas. Y si usted está joven y quiere casarse, o si usted está con un noviazgo, con el permiso de mi pastor, como él dice, si usted cree que ya casado va a llevar la vida de soltero, mejor no se case. Mejor no se case. Porque realmente es diferente, cambia todo. Porque nosotros muchas veces hemos tenido un concepto equivocado de lo que es el matrimonio. La pregunta de hoy sería, ¿cómo llegamos a unirnos a tal manera de ser un solo ser? Y yo le tendría que hacer la pregunta, por ejemplo, yo me hago la pregunta con mi esposa. ¿Qué tanta unidad, qué tanta cercanía habrá entre nosotros? ¿Será que ya estamos llegando a ser un solo ser? Los que tienen su esposo, su esposa, le hago una pregunta, ¿ya se llevan como un solo ser? ¿O cómo estará la relación en los matrimonios? Hermano, si yo estoy durmiendo en un cuarto y mi esposa está durmiendo allá afuera en el patio, o al contrario, el que llega primero a la casa entra al cuarto y el otro se queda en la sala. Así estamos. Imagínense que ni tan siquiera en el cuerpo podemos llegar a estar unidos. Y es curioso y es lamentable que muchos matrimonios, inclusive cristianos, estamos viviendo de esa manera. Entonces vamos a buscar. La Biblia se explica sola. En la Biblia encontramos todas las respuestas a nosotros. La pregunta es, ¿cómo llegar a ser un solo ser? Miremos el primer punto. Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de que lo han ahora de que lo han pensado hacer, nada los va a hacer desistir.
Ahí encontramos la primera unidad que se da como un solo ser. Esa palabra es como un solo ser. Y usted sabe que el enfoque de este capítulo, de esto es malo, porque fue cuando querían edificar la Torre de Babel. Pero miremos, olvidemos del contexto y tomemos el principio. Porque ¿qué es lo que tenían ellos ahí? Un solo lenguaje. Mire la Biblia amplificada lo que dice, y el Señor dijo, he aquí, son un solo pueblo y tienen un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de lo que harán. Y ahora nada de lo que han imaginado que pueden hacer les será imposible. Mire la Nueva Biblia al día y pensó, esto lo pueden hacer porque forman un solo pueblo y hablan el mismo idioma. Esa torre es solo la primera de muchas otras obras que harán. Todo lo que se propongan hacer, lo harán y nadie podrá detenerlos. Miremos el principio. No tomemos en cuenta el contexto. Si nosotros aplicamos esto a los matrimonios, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando los matrimonios tienen un mismo idioma, un mismo lenguaje, una misma manera de hablar, van a hacer cosas grandes. Nada va a poder detenerlo. Realmente vamos a poder vivir lo que es el matrimonio en sí. Igual los jóvenes, cuando se quieren casar, tienen que comenzar a establecer pautas para llegar a un mismo idioma. Pero ¿qué entendemos con un mismo idioma? ¿A qué nos referimos cuando hablamos con un mismo idioma? Muchas veces nos casamos y continuamos hablando, no, yo quiero hacer esto, no, yo sueño hacer esto, yo voy a hacer esto, mis metas son estas, lo que anhelo es esto. Y se nos olvida que ya no estamos solteros. Y se nos olvida que hemos contraído matrimonio y se nos olvida que ya tenemos una vida completamente diferente, que hemos dejado a nuestros padres, espero, y que estamos en la siguiente faceta para convertir nuestro matrimonio ¿cómo le digo? En lo que el Señor quiere. Pero si usted no mantiene el mismo idioma, la misma forma de hablar, no va a poder llegar a esa unidad de un solo ser y no va a poder experimentar lo que es el matrimonio. En vez de decir yo quiero, ya no es yo. Son nuestros sueños, son nuestras aspiraciones, son nuestros anhelos, lo que nosotros deseamos es esto. Pensamos de esta manera, ya no digo, ok, si a mí me gusta como varón corregir con la faja, a la esposa le gusta corregir con un alambre, ya no es así. Es de venir y que las dos personas, como dice Amós 3:3, ¿acaso irán dos juntos sin que se hayan puesto de acuerdo? ¿Emprenden, dice la BLA? ¿Acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? ¿En qué pues caminar dos juntos? ¿En qué pueden caminar dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? Y esa palabra se aplica a todos los principios. Es tan emocionante cuando usted le dice, ¿te quieres casar conmigo? ¡Ah! Aquí hacen unos vestidos, por aquí hay unos zapatos que vamos a hacer un pastel de un piso por cada año que tiene, un piso por cada año de noviazgo, lo que usted quiera. Y eso es hermoso, emocionante. Pero hay muchas otras cosas en las cuales ponerse de acuerdo. El matrimonio no es fácil. Por eso muchos matrimonios, la luna de miel dice, dura tan poquito. En la emotividad, el amor, la llama se apaga tan poco. ¿Por qué? Porque ambos quieren mantener idiomas diferentes, formas de pensar diferentes, formas de sentir diferentes, actividades diferentes cuando están hablando de un solo idioma. Están hablando de ponerse de acuerdo. Están hablando de que ya es una vida completamente diferente. El Señor en su palabra, Amós lo dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se lo vuelven a recalcar. Perdón, nos lo vuelven a recalcar. Mire, 1 Corintios 1:10.
Le ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes, que se conserven en armonía, perdón, la armonía en el pensar y en el sentir. Apliquemos otra vez el principio. No solo se trata de ser un solo ser en el cuerpo, y yo sé que usted me entiende la parábola, sino que se trata de ser un solo ser en la manera de pensar y en la manera de sentir. Tu esposa tiene la misma manera de pensar que tú. Es un proceso, lógicamente. Por eso el versículo inicial decía, se convertirán. Pero tenemos que trabajar. Los matrimonios tienen que estar en un constante trabajo de perfeccionamiento para llegar a convertirse en esos matrimonios que Dios quiere. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué deberían haber matrimonios, divorcios en cristianos? No deberían de haber. Si es una institución puesta por el Señor, que el Señor la avala, que el Señor da su respaldo, ¿por qué hay separaciones? ¿Por qué hay dificultades? Porque no los ponemos de acuerdo. No queremos ponernos de acuerdo. Entonces los matrimonios ya no pueden estar hablando yo, sino que es un sentir, eso es nuestro. Esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi bicicleta, esta es mi comida, esta es la tuya. No, no es así. ¿Es fácil estar casado? No, no es fácil estar casado. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Pero hay que trabajar diariamente. Hay que trabajar y mantener una misma manera de hablar, una misma manera de pensar y una misma manera de sentir. Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, especialmente los hombres, bueno, también las esposas guardan muchas cosas. Y ya una vida de casados es necesario que se comparta todo. Es bonito compartir las cosas buenas, pero a veces hay que compartir también las cosas malas, las dificultades, los problemas. Claro, en su tiempo, todo tiene su tiempo y su forma, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué le coloco en esta versión? Porque dice, sino que conserven la armonía, conserven la armonía. Si le dice a usted conserve, es porque el enemigo va a querer quitarle eso. Entonces, muchas veces los matrimonios no entendemos que el enemigo no quiere matrimonios felices, que el enemigo no quiere matrimonios que estén creciendo. Y algo que a mí me tocó, algo que me enamoró de Ministerios Ebenecer es que habla de la visión de ellos, dice familias entendidas en constante crecimiento espiritual. Familias, no habla de pastores en constante crecimiento espiritual, de siervos, no, habla de familias. Nuestra visión es de familia y debemos de comenzar, ¿sabe por dónde? Por los matrimonios. Si los matrimonios, si los esposos llegan a unirse de esa manera que pueda tener un mismo idioma, las cosas van a ser diferentes y nuestra sociedad, nuestro país, ¿por qué? Porque vamos a ver cristianos con familias verdaderamente fundamentadas en el amor de Dios. Le hago una pregunta. ¿Por qué se casó usted? ¿Qué es el matrimonio? Para usted, ¿cuánto va a durar el matrimonio? ¿Pero por qué se casó? Hermano, yo me casé porque estaba aburrido de estar en la casa. Hermano, yo me casé porque ya no quería estar lavando ropa. Miren, los jeans, viera cómo cuesta que lo laven. Y las hermanas tienen una experiencia para lavar jeans. No, usted no ocupaba una esposa. Usted lo que ocupaba era una doméstica. Perdón. Hermanos, ¿por qué nos casamos? Busquemos en la Biblia el principio del matrimonio, lo que simboliza. Y mire, el tema, después de el otro tema, es tan hermoso porque usted va a entender el matrimonio relacionado con la iglesia y Cristo. Es algo, hay un gran misterio en lo que es el matrimonio. Entonces, la armonía del pensar y del sentir se va a reflejar, ¿sabe cómo? En la manera de hablar, el lenguaje que se usa. ¿Qué lenguaje hay entre ustedes como esposos? ¿Está armonioso? Se pueden comunicar porque el tener un mismo idioma habla de desarrollar un método de comunicación y eso no es fácil. No es fácil. Si algo tuvimos problemas en nuestro matrimonio fue encontrar la manera como comunicarnos.
cómo comunicarnos, pero es necesario trabajar en base a ello porque tenemos que hablar, tenemos que tener unanimidad en la manera que decimos. Y esta palabra, sabe que también se usa mucho en la Biblia con labios. Y las esposas, mire aquí en el libro Cantar, es un libro tan hermoso, dice, tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Le hago una pregunta a las esposas. ¿Qué hay en sus labios? ¿Lo que hay en sus labios será dulce o será amargo? Hermano, está atacando solo a las mujeres. Usted, apliquémoslo a los dos. Como hombres, como esposos, ¿cómo estaremos? ¿Habrá leche y miel en nosotros, en nuestros labios? Hermanos, eso es lo que el Señor quiere que haya, una manera de hablar en un solo idioma, es que nosotros hablemos, que haya dulzura. Y mire qué es lo que dice, se lo repito acá, mire, debajo de tu lengua y leche, perdón, dice, en la otra versión decía que destilaba de tus labios. Entonces, cuando habla de destilar, mire qué interesante. Cuando habla de destilar, ¿sabe qué dice? Figurativamente, hablar por inspiración. Pero mire esta palabra, profetizar, profeta. Entonces, ¿cuándo va a llegar la unidad a un matrimonio? Cuando aprendamos a hablar inspiradamente por Dios. Cuando aprendamos a hablar conforme al escrito está. Cuando empecemos a leer en la Biblia cómo corregir a nuestros hijos, cómo enamorar a nuestra esposa, cómo enamorar a su esposo, cómo respetarlo, cómo aprender a amarla, vamos a comenzar a profetizar y nuestros labios van a comenzar a hablar inspiradamente. De nuestros labios va a salir leche y miel. Pero tenemos que hacerlo en base a la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. No es fácil. Mire, ¿qué es lo que dice el diccionario Chávez? Hablaba de dos tipos de profetas. Predicar a la manera de los profetas extáticos. ¿Qué son profetas extáticos? No se lo voy a decir. Búsquelo. Usted es un escriba. Busque qué son profetas extáticos, porque así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser. Ok, entonces mire, avancemos. El enemigo sabe que esta es una deficiencia, la manera de hablar, ¿verdad? Estoy hablando en nuestros matrimonios y él la convierte en una arma de ataque. Por eso usted encuentra en Proverbios, mire, los labios de la mujer infiel son como miel y sus palabras más suaves que el aceite. ¿Será que las palabras de la esposa o del esposo cristiano son así de suaves como el aceite o serán tan ásperas? Porque mire, el enemigo lo utiliza ¿para qué? Para cautivar y para atraer. Y al final, ¿dónde termina? En la tumba. Los que caen en esas palabras muchas veces, la esposa aísla a la esposa, lo empuja a la mujer infiel o viceversa. El esposo empuja a la esposa, a la persona infiel. ¿Por qué? Por la manera de hablar. Tenemos que tener un solo idioma. Mire qué dice Proverbios 7:21. Con palabras suaves, la mujer infiel convenció a este jovencito. Lo sedujo con halagos y mimos. Mire qué dice en la versión 60. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras. Suavidad. Y muchas veces a la esposa le decimos, mi perra, ¿cómo está? ¿Cómo está mi perra? ¿Qué debe esperar usted? Que le ladre cuando esté a la par suya o que lo muerda. Hermano, eso no son sus, no lo está seduciendo, no son halagos. En serio, muchas veces decimos cosas que tal vez decimos sí, palabras que no debemos usar, halagos. Mire, los halagos y eso va a llevar a dónde? Y los mimos. ¿Hace cuánto no mima usted a su esposo? ¿Hace cuánto no mima a su esposa? Acérquese, no sea ingrato. Ríndalo, mire, pero con suavidad, con suavidad. No que le dice, sujétate. No, no es así. Mire, con halagos y mimos. Lo rindió. Esa arma la usa el enemigo. ¿Y por qué no podemos usarla nosotros como matrimonios cristianos? 1 Corintios 1.
unánimes en vuestras manifestaciones y que no haya divisiones entre vosotros, sino una perfecta armonía, pensamiento y parecer. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque había agrias discusiones. Le hago una pregunta. ¿En su hogar se dan discusiones, pero difíciles? ¿Cada cuánto se dan discusiones? Porque si entonces estamos en eso, no tenemos un mismo idioma. No estamos llegando a ser un solo ser. Entonces, mire, otras versiones, ¿qué es lo que dice? Siempre unidos por las mismas ideas y mismos propósitos. Si dentro de los matrimonios cristianos no entendemos que debemos tener las mismas ideas, las mismas metas, los mismos sueños, los mismos propósitos y trabajar en base a eso, no vamos a llegar a ser un solo ser. Y podemos estar juntos, pero no vamos a ser la familia que Dios espera. Dice, vivid en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Y vuelve a repetir esta palabra, mire, conserven, conserven, conserven. ¿Qué significa? Que hay que trabajar, se requiere un esfuerzo. Primer punto, para llegar a ser un solo ser, una misma manera, un mismo idioma, una misma manera de pensar, una misma manera de sentir. Mismas metas, mismos propósitos. ¿Cuáles son sus metas? No podemos estar viviendo casados como solteros. Punto número 2. Números 14. Ahí se narra una historia. Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a desconfiar de mí? A pesar de todos los prodigios que he obrado en medio de ellos. Viene Moisés y comienza a contestarle. Moisés le dice a Yahvé, los egipcios saben que por tu poder has sacado este pueblo. O sea, hubo un esfuerzo de parte del Señor. Y así lo han dicho los habitantes de esa tierra. Han advertido que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo al que te manifiestas cara a cara. Pero mire, Yahvé cuya nube se ponía encima, que tú vas de, bueno, aquí, verso 15. Y vas a hacer morir a este pueblo como un solo hombre. Aquí se repite otra vez la frase. Vas a hacer morir a este pueblo como un solo hombre. Y el verso 16 le dice, Yahvé, no, las naciones que han oído hablar de ti se dirán, Yahvé no ha podido conducir a este pueblo a la tierra que les había prometido bajo juramento y por eso los ha aniquilado. Yahvé dice, y comienza, mire la intercesión de Moisés, comienza a decirle, Yahvé es tardo a la ira y rico en misericordia, soporta la falta y la transgresión. En el verso 19, perdona pues el pecado de este pueblo. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo visualizo al matrimonio? ¿Cómo lo aplico? En la pareja, ¿hay alguno que se ha enojado? ¿Ha tenido enojo la esposa con el esposo o viceversa? Claro que sí. Usted me puede decir que no, pero yo sé que sí. Siempre hay uno que no le ponen mecha y uno que le ponen media mecha. Entonces, mire, aquí sucede eso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en esta historia? Lo primero que pasaba es que no se valoraba lo que hacía. En este caso el Señor, no se valoraba, pongámoslo en el ángulo del matrimonio, no se valoraba lo que una persona hace, no se valoraba lo que el esposo hacía, no se valora lo que la esposa hace. ¿Sabes qué? Tú no haces nada, tú pasas sentada, yo vengo del trabajo, siempre te miro sentada viendo televisión. ¿Qué es lo que haces? Tú no haces nada. Hacer la casa, hacer la comida es tan fácil, y no es fácil. Démosle la vuelta a la tortilla. ¿Sabes qué? Vos te vas de aquí a las 7 de la mañana, regresas a las 6 de la tarde, no sabes lo que yo paso. Vos estás tranquilo allá. Nadie, no se valora. ¿Cómo podemos llegar entonces a la unidad? Porque si nosotros continuamos a no valorar lo que cada uno hace, va a ocurrir algo, va a caer en el enojo. Y el enojo lo va a llevar a usted, lo puede llevar a la violencia. Y la violencia lo va a llevar a una separación. Esta separación puede ser de dos tipos. Uno, se divorcia, o dos, uno de los dos termina muerto. Y no estoy diciéndole cosas, estoy diciéndole en base a estadísticas, le estoy diciendo eso. ¿Cómo comenzó el problema de una violencia doméstica? Comenzó porque no se valora lo que cada uno hace. Entonces esto es un proceso, mira, un proceso de degradación del matrimonio.
tenemos que, para poder llegar a la unidad, tenemos que valorar el esfuerzo que cada uno hace. Cada uno. Ahora mire Moisés como le dice, el Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona. Entonces mire, Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo. Verso 19. Entonces te ruego que por tu fiel amor perdones el pecado. Y estas son claves. Ahí está cómo nosotros podemos llegar a la unidad en el matrimonio. Posiblemente hay un matrimonio que se está desarmando, ya esté hasta con violencia doméstica. La hermana aparece en días de que hay sombra, que no sale el sol, con lentes oscuros así grandotes. ¿Y por qué? Porque le han pintado el ojo de un color. Violencia doméstica. Y no se ría usted, que solo usted. Ya ahora también hay violencia doméstica de las mujeres hacia el hombre. Sí, ya les voy a enseñar unas estadísticas para que miren. Entonces, si su matrimonio hay problema, ya hay mucho enojo, mucha violencia y ya están pensando en la separación, entonces es necesario volver a tomar el camino que Dios quiere. ¿Cómo? Valorando el esfuerzo de que cada uno hace. Valoremos lo que hace. No los creamos perfectos, no los creamos que lo sabemos todo. Comencemos a valorarlo. Y mire, apliquemos los principios que Moisés puso. ¿Qué le decía el Señor? Apártate que voy a quitarlos y te voy a dar otro pueblo. Quítate de en medio. Pero mire qué es lo que hacía él. Moisés representa ese tipo de personas en el matrimonio con una sabiduría, con un entendimiento, con una madurez diferente que comienza a ver, tal vez está enojado el otro y él comienza pacientemente. Él se mantiene en calma. Imagínense dos mechas cortas juntos. Hermano, es una dinamita completa. Entonces, ¿qué necesitamos? Valorar el esfuerzo que hace la otra persona. ¿Qué necesitamos? Ser lentos para enojarnos. No los enojemos tanto, tengamos paciencia. No nacimos aprendidos. Usted no se graduó antes en el noviazgo, no se graduaron para casarse. No, ahí estamos aprendiendo. Entonces tenemos que tener paciencia. ¿Qué más tenemos que tener? No podemos olvidar el amor. No olvide la manera, no olvide cómo llegó al matrimonio, no olvide aquel pastelote de 20 pisos, aquella cola de 5 cuadras, no se olvide del amor, no se olvide cuando le dijo sí. Acuérdese cuando esté enojada, cuando esté a punto de separarse o a punto de pegarle un garrotazo, acuérdese del amor, acuérdese del amor. Segundo, aprendamos a perdonar. Esto nos va a llevar a nosotros a que otra vez volvamos a estar en el cauce de cómo el matrimonio los matrimonios cristianos deben estar en base a como Dios quiere. Valoremos lo que hace, seamos lentos, mantengamos la calma. Hay momentos de dificultad, pero mantengamos la calma. No olvidemos el amor y perdonemos. Perdonemos. Dejemos de estar actuando tanto como jueces y más como corderos. Más como corderos. Entonces, mire, es difícil el enojo. Y más cuando uno trae sus genes así, ¿verdad? Pero Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo. La Biblia amplificada dice, cuando esté enojado, no peque. Nunca dejes que tu ira, está hablando de tu exasperación, de tu furor o tu indignación, dure hasta que se ponga el sol. Y esta es una gran verdad que usted tiene que entender. Si se enojó a las 10 de la mañana con su esposo, tiene permiso para arreglarse hasta que se oculte el sol. Pero no se vaya a ir a dormir a la cama, uno con un palo de escoba a la par y el otro con un zapato, porque no es así. Tenemos que ser como cristianos obedientes, tenemos que arreglar las cosas. No podemos pasar mucho tiempo enojados porque somos algo que va a atacar el enemigo. La Biblia BDA 2010 dice, si se dejan llevar de la ira, que no sea hasta el punto de pecar, no pequemos,
Pero mire este versículo. Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Y eso ocurre muchas veces con los matrimonios. Decimos que sí. Mira, me equivoqué, perdona, disculpa, sí, me voy a hincar si querés yo solo por unas 3 horas, pero perdóname. Está bien, te perdono, pero realmente en el corazón queda con resentimiento. Entonces no, eso no va a contribuir a la unidad. El matrimonio tiene que llegar a ser un solo ser, un solo. Miren, ¿qué le pasó a Caín? No miró con agrado, se quedó con el resentimiento, pero el Señor le dice, ¿por qué no hiciste lo correcto? Él se quedó y ¿cómo terminó eso? Terminó matando a su hermano, Acab, enojado y después de mal humor. Entonces tenemos que controlar el enojo. Yo no sé si usted se ha enojado, pero tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a controlar el enojo porque puede llevarnos a pecar. Y mire estas estadísticas que encontré. Tal vez no son de este año, pero son de Honduras. En el año 2017 se reportaron, ahí pues están por departamento. Mire, Cortés es una de las donde hay más violencia doméstica. 3,291 casos. Pero también hay de hombres. 429 hombres con violencia doméstica. O sea, hermana, que no se libra aquí usted, ¿eh? Aquí estamos empatados. Eso sí, los hombres están pegando más. Hermano, esta no es la manera que Dios quiere que vivamos en matrimonio. El matrimonio es hermoso. Dice mi pastor, el matrimonio es lo más cercano a la gloria, pero también lo más cercano a ¿dónde? Al infierno, hermano. Y yo no sé si usted está en la gloria ahorita o está en el infierno o en las puertas, pero mire, no podemos, tenemos que controlar el enojo. Pero mire lo que me llamaba la atención, 2018 aumenta la violencia doméstica. Quiere decir que si esto continúa así, en el 2021 va a ir incrementándose. Mire todo lo que se habla, las estadísticas, cuántas denuncias hay de violencia doméstica. Es increíble la cantidad. Hay instituciones que la están contabilizando y esto se da ¿por qué? Porque no hemos valorado lo que cada quien hace, se nos ha olvidado que nos amamos, se nos ha olvidado perdonar, se nos ha olvidado mantener la calma. Es necesario aprender a perdonar y esto me tocó. ¿Sabe por qué? Porque hay un ciclo. En la violencia doméstica hay un ciclo. Desde que la pareja comienza a gritarle de diversas maneras. Violencia doméstica implica muchas cosas, pero hay un ciclo en que la pareja recibe la agresión, inicia una agresión física, golpizas, puñetazos. El agresor se arrepiente, pide perdón a la víctima y promete cambiar. Mire después el siguiente paso. Aunque aún no lo perdona, la víctima cree que su agresor está arrepentido, que no le volverá a pegar. Dice, dice. Pero mira el 6. La víctima perdona a su agresor y da un reinicio a su relación. Ya cambió, piensa ella. ¿Qué significa? Que este ciclo se vuelve a repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque los matrimonios deben entender que para poder llegar a ser uno, sí es cierto, tenemos que valorar el esfuerzo, tenemos que ser lentos, con paciencia, con calma, no olvidar el amor, perdonar, pero muchas veces tenemos que buscar ayuda. Necesitamos buscar ayuda. Y si usted está ahorita sufriendo violencia doméstica, cualquiera de los tipos que sea, por favor acérquese en orden. Ahí está mi esposa, estoy yo, está nuestro pastor e incluso, mire, ¿qué le voy a decir? Para romper un ciclo de violencia doméstica se necesita la intervención divina. La intervención divina. ¿Por qué? Porque mire, me llamaba la atención que uno de los principales causas de violencia doméstica, ¿sabe cuál es? El agresor, la víctima o ambos provienen de hogares desintegrados. Muchas veces los matrimonios están sufriendo lo que vivieron de hijos, lo que vieron a sus padres, la violencia de sus padres. Y quiero avanzar un poco. Esta mujer, usted recuerda, quiero ir cerrando este punto con esto. Esta mujer
se presentó cuando el Señor Jesús estaba ante el fariseo y ella se llegó y se derramó ante él y lo ungió y lo besaba y todo eso. Y el fariseo le dice, ¿por qué te está tocando si es una pecadora? Y él le da una enseñanza hermosa. Aquel que se le ha perdonado más es aquel que se rinde más. ¿Sabe qué? Como parejas, tenemos que ser maduros. Muchas veces tenemos que pedir perdón y humillarnos, aunque no hayamos sido nosotros los culpables. ¿Por qué? Para llegar a la unidad y mantener la unidad de Cristo. Si hay dificultades en tu matrimonio, no estés esperando que te pidan perdón, ve tú. Eso va a hacer que tú eres más maduro, que tú has entendido más, que tú te pareces más ya a Cristo, porque Cristo perdonaba. Entonces, es necesario que nosotros perdonemos, pero es necesario que entendamos que si nuestro matrimonio está en dificultades, busquemos ayuda. Miren, el entender que hemos sido perdonados por Dios sin haberlo merecido va a llevarnos a vivir una vida agradecida, una vida de obediencia a Dios. Si realmente hemos experimentado el amor y perdón de Dios, no debemos olvidarlo en nuestra relación matrimonial. Punto número 3. Jueces 6:15. Entonces respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vuelve a aparecer a un solo hombre. Pero entonces, ¿qué debemos entender acá? ¿Cómo podemos llegar a llegar a ser un solo ser aplicando esto? Primero, debemos darnos cuenta que el matrimonio tiene enemigos. Y yo nunca había visto, perdóneme, nunca había visto a los madianitas como uno de los grandes enemigos de los matrimonios. Y ya lo vamos a estudiar para que usted me entienda por qué. Mire Gedeón. En el verso 15 le dice, yo estaré contigo. Respondió el Señor, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas. Entonces, el primer principio aquí es, para poder llegar a esa unidad, necesitamos reconocer que tenemos enemigos y que necesitamos el respaldo divino para poder enfrentarlos. ¿Cómo vamos a llegar a esa unidad como matrimonio? Entendiendo que necesitamos a Dios en nuestra vida matrimonial. Sin Dios en nuestra vida matrimonial, no vamos a poder llegar a ser un solo ser. ¿Por qué le digo esto? Estudiemos los ataques. Mire lo que significa Madián. Yo nunca lo he aplicado al matrimonio. Mire Madián, ¿qué significa? Disputa, reprensión, juicio, costumbre, contienda, rencilla. ¿Alguna de estas palabras se aplica a los matrimonios? ¿A la manera como vivimos muchas veces los esposos? Claro que sí. ¿Cuántas disputas hay entre los esposos? Aquí yo mando, no te metas. Aquí, ¿quién gana más? Yo decido qué hacer. Aquí tal cosa. Aquí el hombre es el jefe de la casa. Aquí yo soy el rintintín. Aquí que nadie me hable. Aquí se escucha y punto. Disputas. Yo soy mejor, yo soy el primero, yo soy esto, reprensiones, vos que no haces nada, vos que solo sentada pasás, vos que no te peinás, vos viejo barrigón que solo comiendo pasás. ¿Cuántas cosas en los matrimonios? Juicios. Estos hijos tuyos parece que no sirven, mira, tal cosa. Costumbres. Una media discusioncita, las maletas para allá, para el cuarto, encerrarte en un solo cuarto con la puerta con llave. ¿Qué es eso? Así hacíamos allá como hijos, nos encerrábamos en los cuartos. Otra costumbre. Mira, no lo vamos a hacer así porque mi mamá va a venir.
No lo vamos a hacer así porque mi papá. No, ya dejamos esa etapa de dejar a los padres. Hoy tenemos que ser un solo ser. ¿Cómo? Tenemos que combatir. El Señor nos va a dar a nosotros paz. El Señor nos va a dar discernimiento, pero tenemos que salir de las contiendas. Muchas veces, hermano, no sé si le ha pasado a usted, un pelo en la comida arruina la cena. Un pelo, aparece un pelo en la comida de alguien y arruina la cena. Y usted no entiende que lo que el Señor le está diciendo es que cuide su consagración. Ha descuidado la consagración y por eso, como si le da importancia a los pelos en la comida, se lo está recordando. O tal vez puede ser que tengamos un lugar donde nos falta un pelo y tenemos que nos están habilitando y dando. Pero no perdamos la paz, no perdamos la armonía por algo. No comencemos a contender por tantas cosas que hoy se dan. Hay un enemigo, el Madián. Madián va a atacar los matrimonios y es necesario entonces intimidad con Dios. Es necesario el respaldo de Dios. No podemos estar diciendo quién es el más importante. Muchas veces queremos ser el más importante en la casa, en cualquier lugar como matrimonio. Mire, pero mire esto. Apliquemos la Biblia a un mismo idioma. ¿Quién es el más importante? Mire, ellos estaban discutiendo y les dice, él viene, se quedaron callados, pero dice por el camino, ¿quién era el más importante? Entonces Jesús viene, se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero deberá ser el último de todos y servir a todos. Muchas veces discutimos quién quiere ser el más importante. No, si yo traigo aquí se come porque yo trabajo. Y le sacamos en cara la tortilla que se come la esposa, los frijoles que come el hijo. No, hermanos. Unidad, unidad. Necesitamos al Señor. Necesitamos identificar que Madián va a querer poner contiendas, rencillas en las familias. Y muchas veces llegamos a la iglesia discutiendo, peleando, enojados, agarrándonos de la mano, riendo así de mentira para que nos mire el hermano, pero la mano de la esposa o del esposo morados, ¿verdad? No, tenemos que avanzar, tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. Mire, hablaba de costumbres, rutinas. Hay señales que se dan en los matrimonios. Mire esto, por ejemplo, me gustaba y decía, amor, ¿crees que la rutina puede destruir un matrimonio? ¿Y qué le dice él? ¿Sabes qué? Ayer también me lo preguntaste. ¿Qué le está diciendo la esposa? Estoy cansada, hay señales que tienen que darse. Leía por ahí algo, un consejero matrimonial hizo una dinámica y viene y le dice a las esposas, reúne con las esposas, porque muchas veces dice, tú no me llamas, dice la esposa, tú nunca me llamas, tú te vas al trabajo, te olvidas de mí, nunca una llamada tuya, nunca un mensaje tuyo. Entonces vino él y le dijo, ¿y usted le manda mensajes a su esposo? Pues sí, de vez en cuando sí lo hago. Hagamos una prueba, le dijo. Mándele un mensaje ahorita, escríbale, amado mío, te extraño mucho. Sabes que te amo. Besos, te espero en casa. Las mujeres lo mandaron, pero el conferencista lo que quería ver era la respuesta de los esposos hacia ella. Y cuando pasan unos minutos, comienzan a llegar las respuestas. ¿Y cuáles cree usted que fueron las respuestas? ¿Perdón? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Qué? ¿Chocaste el carro otra vez? ¿Qué querés hoy? ¿Qué querés que te compre? Perdón, el más irónico. Perdón, ¿quién escribe que no tengo guardado este número? Entonces muchas veces no queremos cambiar la rutina y tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sembrar. Si no nos prestan atención, sembremos eso. Pero salgamos de la rutina, salgamos de las costumbres. Muchas veces nos quejamos, no hay tiempo, no me das tiempo. Pero mire, esta gente fueron de un psicólogo, de una terapia. ¿Por qué? Porque ellos no podían hablar. Dice, lo que tienen, dice, es un problema de comunicación. Y le dice la señora, pero ¿cómo va a ser posible? Tenemos 4 celulares, 2 BlackBerry, somos amigos en Facebook y nos seguimos en Twitter. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día en los matrimonios. Yo sé que
tiene cosas que hacer y responsabilidades, pero tenemos que tener un tiempo. Pero también, si el esposo mira que la esposa está sola, deje lo que está haciendo y vaya donde ella. Pero si la esposa mira que el esposo se acerca, párele bola, deje el celular por ahí, deje de estar facebookeando un rato y atiéndalo. En serio. Porque tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que avivarla, esa chispa. No puede ser que el amor se haya ido, pero mire qué difícil. Y apliquémoslo a los dos lados. Proverbios 21:19. Es mejor vivir en tierra desierta que habitar con esposa rencillosa y provocadora. Mire cómo le llaman después. Apliquémoslo a los hombres y a las mujeres también. Es mejor vivir en un país desierto que con mujer conflictiva y de mal genio. Es mejor vivir en un desierto que con esposa problemática y regañona. Yo no sé cómo le está yendo a ustedes. En esta versión, más vale vivir en un país desierto que con mujer discutidora y de mal genio. Mire a su esposa y vea cómo le está yendo. Y apliquémoslo a los dos lados. Recuerde, hay enemigos. Madián es uno de los enemigos del matrimonio y los va a llevar a destruir si no establecemos una íntima relación con Dios para que nos habilite y podamos combatirla. Terrible. La unidad matrimonial va a estar categorizada dependiendo del nivel de intimidad con Dios. Si no tenemos nivel de intimidad con Dios, perdónenme, con todo el respeto que se merece, nuestro matrimonio no ha llegado al nivel que el Señor espera. Todavía no somos un solo ser. Siguiente punto. Espero ir terminando luego. Primera de Samuel 11. Entonces tomó una yunta de bueyes, le cortó en pedazos y los envió por medio de los mensajeros por todo el territorio de Israel, diciendo: así se les hará a los bueyes de todo el que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y el temor de Dios cayó sobre el pueblo y salieron todos como ¿qué? Como un solo hombre. ¿Qué necesitamos para llegar a la unidad de un solo ser? El temor de Dios. El temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos va a dar un enfoque diferente. Vamos a comprender el respeto y el amor. Y yo lo aplico de esta manera. Mire, David, usted sabe la relación que tenía con Saúl. Saúl lo quería matar, lo persiguió, le tiró lanzas de muchas maneras. Pero vino un momento cuando él pudo matar a Saúl y lo que dice es esto: me incitaron a matarte, pero yo he respetado, pues pensé, no haré daño alguno a mi Señor, porque él es el ungido del Señor. Y lo que hizo fue cortarle el borde. ¿Cómo miro la palabra ungido? Él fue el que él colocó, él fue el que él consagró. Entonces te hago una pregunta: ¿por qué le vas a hacer daño a la mujer que el Señor te dio? A la mujer que te consagró como ayuda. O dos, ¿por qué le vas a hacer daño al esposo que te dio el Señor como cabeza de hogar? Lo mismo hizo Pablo. Mire, el sacerdote se merecía lo que le estaba diciendo, pero cuando él se dio cuenta que era el sumo sacerdote, le dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote. Pues está escrito: no hablarás mal en contra del jefe del pueblo, lo que Dios ha establecido. Entonces, si nosotros queremos llegar a la unidad, tenemos entonces que tener presente el temor a Dios cada vez que vamos a discutir con la mujer, con la esposa. Tenemos que recordar, mire, no se le olvide Proverbios 18:22, quien encuentra mujer encuentra la felicidad. Es un favor recibido de Dios. Es la mujer en la ayuda. Él se la colocó, él la colocó ahí. Respétela, valórela, pero igual a usted, hermana, respete al esposo porque es la cabeza que el Señor estableció. Y mire, se lo quiero dejar en esta versión a nosotros como esposos. Mire, encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues es muestra que el Señor está contento contigo. Si está contento el Señor contigo y te da una buena esposa, cuídala, valórala, porque es algo que Dios te ha dado.
¿Y cómo vamos a hacer? Cada vez que quieras golpear a tu esposa, lastimar a tu esposa, acuérdate del temor a Dios. Si hay temor a Dios, no tiene que haber violencia doméstica en nuestros hogares. Pero si aún así no está convencido, mire, si ya tienes esposa, ya tiene lo mejor. Dios se ha demostrado su amor. Y como Dios te ha demostrado su amor dándote una esposa, demuéstrale a ella el amor que merece. Demuéstrale a ella el amor que merece. El temor a Dios va a llevar a te va a llevar a respetar y amar a tu esposo y al esposo a respetar y amar a su esposa. Marcos 10. Por eso el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y ese hombre y su esposa serán una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. Pero continúa el verso 9. Esas dos personas se han unido por Dios y nadie debe separar lo que Dios ha unido. Si tú tienes temor a Dios, debes entender que si dijiste sí, que si te casaste, es para siempre, que nadie va a poder separar lo que Dios ha unido. Si hay temor en ti, si hay un matrimonio cristiano, no pueden estar pensando en divorcio. No pueden estar pensando en divorcio, salvo que haya una fornicación y no quieran dar perdón. Es la única, la infidelidad. ¿Por qué es importante el temor a Dios? Y ahí quiero ir cerrando este punto. Porque miren el libro de Hechos 9:31. Dice que el respeto y caminando en el respeto y el temor reverencial al Señor y en la consolidación y exhortación del Espíritu Santo siguió aumentando y se multiplicó. Si nosotros queremos, mire, eran edificados, crecían. Si nosotros queremos edificar, fortalecer, hacer crecer nuestra familia espiritualmente, tenemos que tener temor a Dios. ¿Hay temor a Dios en un matrimonio? Si hay temor a Dios en un matrimonio, se va a manifestar por la importancia y valor que le dan al Señor Espíritu Santo. Yo no sé qué valor le da a usted el Espíritu Santo, pero ahí se va a reflejar. Muchos matrimonios estamos en problemas porque no le damos el valor ni la importancia al Espíritu Santo que se merece. Y el último punto, Esdras 3:1. Y este es un punto repetido, lo voy a dar a la carrera. El que transcriba esta parte, no coloque todos los versículos de los altares, simplemente coloque la referencia y quién hizo el altar. Esdras 3:1 dice, se juntó el pueblo como un solo hombre. Otra vez, mire, como un solo hombre. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, y edificaron el altar de Dios de Israel. Le repito, edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito. Entonces, todo matrimonio debe tener un altar de adoración a Dios, como está escrito en sus casas. Recalco, respeto religiones, pero aquí no dice un altar a la Virgen tal, un altar a San tal. No, aquí dice edificaron un altar a Dios. Edificaron un altar a Dios. Y cuando usted mira los que edificaron, Yeshua, su papá era Dios es justo y él es alguien que se entrega. Si usted reconoce que Dios es justo y que se ha entregado a él, es necesario entonces que busque ese altar en su hogar. Zorobabel, ¿qué significa? Hijo de Salatiel. Yo he pedido a Dios, alguien nacido en Babilonia. Usted y yo éramos personas nacidas en Babilonia, pero Zorobabel salió de ahí. Usted y yo también igual. Tenemos que salir de Babilonia para poder hacer un altar de adoración. Y esto es lo que le decía. Los diversos altares, quienes hicieron altares, son repetidos. Es un tema que ya lo hemos visto, lo han enseñado de muchas maneras. Solo quiero darle a la carrerita para cerrar el tema, pero no coloquen los versículos. Coloco los versículos para que usted mire que está en la Biblia lo que le estoy diciendo. Cuando hablamos de altar, ¿a qué se va a referir? Un sacrificio. Como matrimonio tenemos que hacer muchas veces sacrificios que se van a convertir en ofrendas al Señor. El primero que lo hizo fue Elías.
No primero en orden en la Biblia, que quiero marcar. ¿Por qué? Porque Elías le dijo a la gente, vengan y reparen el altar del Señor. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu altar? ¿Hay un altar en tu casa? ¿Hay un tiempo de intimidad? ¿Hay un tiempo de adoración? ¿Hay sacrificio para el Señor? Porque es necesario repararlo. Es necesario reconstruir. ¿Pero qué? ¿Cuál va a ser la ofrenda de los esposos para poder llegar a esa unidad? Hermano, tener identidad. Si somos cristianos, entonces tengamos un matrimonio como debe ser cristiano, como hijos de Dios. Seamos fieles al Señor, apartemos del mal, tengamos ya una línea. No podemos estar entre mezclas. No podemos estar como un matrimonio cristiano y como un matrimonio mundano. El lunes como cristiano y el martes como mundano. No, tenemos que tener una identidad en Dios. Eso va a llegar a la unidad. Noé construyó otro altar. ¿Y para qué? ¿Cuándo lo construyó? Cuando había pasado todo el diluvio. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué va a ser la ofrenda que los esposos tienen que dar? Una vida agradable a Dios. Una vida dentro de la voluntad de Dios en obediencia. Debemos convertirnos en verdaderos cristianos. Otro que ofreció fue Abraham. No le digo Abraham, le digo Abraham. Edificó un altar. Y mire que lo edificó 2 veces. Y él le decía, viajó para acá y ahí estaba él. Mire, ¿por qué? Porque Dios estuvo con él. Cuando él, mire, ¿quién se había aparecido? El Señor se le apareció a él, edificó altar. Llegó a tal lado, edificó altar. Entonces, ¿sabe qué tienen que tener los esposos como altar? Tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Abraham aquí 2 veces edificó altar. ¿Cuántas veces edificamos? ¿Por qué no tenemos tiempo para Dios? ¿Por qué no tenemos tiempo para orar? ¿Por qué no tenemos tiempo para estudiar la palabra, para servir? Necesitamos. ¿Quién más construyó altar? Abraham. ¿Cuándo lo construyó? Cuando le pidieron a su hijo. Entonces, ¿qué va a significar eso? Fidelidad. Que en tu corazón como esposa o esposo el Señor esté primero, que Él sea primero en ti, que haya pureza, que tu corazón no esté contaminado. Otro que construyó, Jacob. ¿Dónde edificaré un altar? Y él vino, habla ¿de qué nos habla Jacob? Dependencia. Los matrimonios que quieren llegar a la unidad deben depender completamente de Dios y llevar una vida agradecida. A Jacob el Señor lo respaldó, mire, siempre estuvo con él, mire, respondió las oraciones. Te hago una pregunta, ¿el Señor te responde todas las oraciones? ¿O será que el altar hay que repararlo? Siguiente, Moisés. Moisés, mire qué pasó con él. Él vino y edificó un altar y dijo, Señor, refugio mío. ¿Qué va a ser eso? Una vida de fe, una vida de confianza, una vida de reposo en el Señor, que aunque se levanten enemigos, tu matrimonio, tú vas a saber que el Señor es tu bandera, que el Señor está contigo y que Él va a ser un refugio para ti. ¿Quién otro hizo altar? Gedeón construyó un altar y lo llamó, que significa paz, shalom. ¿Qué significa? Que hay que buscar como matrimonio la armonía con Dios, aunque para eso tenemos que derribar costumbres y tradiciones que vienen equivocadas de nuestros padres. ¿Quién más edificó? Ya estoy terminando, hermano. Espero. David. ¿Cuándo él hizo eso? Mire, cuando había tomado decisiones equivocadas. Entonces, como matrimonio, pues podemos tomar decisiones equivocadas, pero no nos quedemos ahí. Busquemos la misericordia y experimentemos la bondad y voluntad de Dios. Y mire qué dice. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me hayan costado nada. ¿Sabes qué? Como matrimonio se requiere un sacrificio. Se requiere un sacrificio. ¿Fácil llevar un matrimonio como Dios quiere? ¿Es fácil llegar a ser un solo ser? ¿En qué nivel estaremos? Este punto no lo voy a desarrollar. Como un solo hombre estaban unidos. ¿Para qué? Para ver la maldad. ¿Qué maldad es esta que se ha cometido? Tenemos que, si queremos la unidad, tenemos que quitar la maldad que haya en nuestros hogares.
¿Qué vengo a decirte? No descuides tu matrimonio. Amós 3:3, quiero cerrar con esto. ¿Acaso irán dos juntos sin que se hayan puesto de acuerdo? ¿Es que pueden caminar dos juntos si antes se hayan puesto de acuerdo? Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque a veces hay palabras que tal vez son fuertes, palabras que nos sacuden, palabras que llegan a tocarnos y nos hacen ver cómo estamos. Y posiblemente hayan matrimonios que van a escuchar este mensaje, que estén pasando dificultades grandes, que a pesar que somos cristianos, a pesar que nos casamos con una esposa cristiana, a pesar que nos casamos con un esposo cristiano, tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tenemos que llegar a ser un solo ser, en pensamientos, en sentimientos y también en nuestra manera de hablar. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos llevando nuestro matrimonio? ¿En qué aspecto de los enseñados hablamos de la misma manera? ¿Tenemos las mismas metas? ¿Tenemos los mismos propósitos? ¿Corregimos de la misma manera? ¿O cómo estamos llevando nuestra vida familiar? ¿Tenemos al Señor? Hemos entendido que podemos tener dificultades, que nuestros caracteres son difíciles, enojados, y que necesitamos, tal vez no hemos valorado lo que el otro cónyuge hace. Es el tiempo de que hoy vengas, te acerques a tu esposa, a tu esposo, incluso a tu prometido, a tu prometida o a tu novio, y comiences a decirle, ¿sabes qué? Hablemos, acerquémonos. Si no puede hacerlo, ¿sabe qué? Haga una carta, usted se escriba, comience a escribir las cosas que tal vez usted pensaría y se les entrega a su esposo. Un solo idioma, una manera de hablar. Dejemos, valoremos, no olvidemos que nos casamos enamorados. El amor no deja de ser. Nunca desaparece el amor. La Biblia no miente. Yo no sé cómo está su carácter, pero aprendamos a controlar el enojo. Si hemos caído en violencia doméstica, ¿sabe qué? Te digo, busca ayuda, busca una persona que pueda ministrarte con toda confianza. Busca al anciano, busca a tu pastor, al que tú sientas la confianza y comienza a ministrarte. Puede ser que lo que esté pasando en tu matrimonio sea lo que tú vistes como hijo. Vistes maltrato de tu padre a tu madre, vistes maltrato de tu madre a tu padre, vistes muchas cosas que hoy se han activado en tu vida, hoy que estás casado. ¿Qué costumbre? Ya no nos acostumbremos. Tal vez no hemos entendido que hay enemigos del matrimonio. Los madianitas quieren ponerte discusiones, rencillas, que tú vivas en un costumbrismo. Aprendamos a hacer cosas diferentes, aprendamos a dejar el pasado, aprendamos a resolver los problemas de una manera madura. Somos hijos de Dios, apliquemos los principios divinos. Que ya no haya rencillas en nosotros. Yo no sé si el temor a Dios no ha llegado ahí. Yo te vengo diciendo que un espíritu de temor llegue a tu vida para que tú mires a tu esposo como la cabeza que Dios ha puesto sobre su hogar, pero que también a ti como esposo mires a la ayuda idónea. El Señor te la dio. ¿Para qué? Para que le demuestres tu amor, para que la cuides, para que la valores. Mira, si tú vienes y tú no has entendido que es necesario que haya un altar en tu casa de agradecimiento, de protección, de fidelidad, que es necesario que le des tiempo a Dios, que haya intimidad, es necesario matrimonios diferentes. No seamos una estadística. Y posiblemente hay algún matrimonio que me va a escuchar que en este momento quieren divorciarse, separarse, incluso has atentado contra la vida de tu pareja.
Que el Señor ponga un espíritu de temor a Dios en ti y un espíritu de sabiduría. Que el Señor te guíe a encontrar personas adecuadas con una madurez espiritual que te puedan guiar a una manera diferente. Bendigo a cada matrimonio representado aquí en Escribas. Bendigo a aquellas personas que tal vez no están en un matrimonio, pero que si el Señor no ha venido por su iglesia y ustedes van a casarse, ya llevan los principios para llevar una vida de matrimonio como Dios quiere. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les dé paz. Que el Señor bendiga sus hogares, que el Señor ponga un vallado sobre cada uno de ustedes, que el Señor ponga un vallado sobre su familia, sobre sus pertenencias. Gracias damos a ti, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Y perdón, tengo algo en mi corazón. Yo sé que ya me pasé del tiempo, pero hay personas, hay hermanas especialmente lastimadas. Han sufrido violencia doméstica. Eso es lo que siento ahorita en mi corazón. Ponga su mano en su corazón usted es la que ha sido lastimada. Tal vez no puede olvidar eso. Tal vez ya le pidieron perdón, pero no puede olvidar eso que le sucedió, ese maltrato, no lo puede olvidar. Que el Señor Espíritu Santo, que ese fuego, que ese poder que Él tiene venga y rompa toda dureza de tu corazón, que pueda volver a juntar ese corazón y que ese corazón pueda volver a regresar a ese amor, esa pasión con que amaste a tu esposo, a tu esposa, que pueda regresar. De igual manera, ponga la mano en su mente, que ponemos sobre ti ese casco de Manasés, para que puedas olvidar todas aquellas palabras, hechos, lo que te hayan dicho, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo selle esa palabra en ti. Te marco. Tú eres un amado. Tú eres un amado. Valora a tu esposa. Esposas, respeten y valoren a sus esposos. Trátenos con paciencia y aprendamos mutuamente a ser un solo ser. Que Dios me lo bendiga.